Un archipiélago de miles de islas, un caldero de culturas ancestrales, un enigma que desafía el tiempo. Filipinas, un mosaico de pueblos y tradiciones, esconde en sus raíces historias milenarias que resuenan con los relatos bíblicos. ¿Sería posible que, en medio de tantas islas y culturas, encontremos vestigios de los orígenes de este pueblo en las páginas sagradas de la Biblia? Un viaje intrigante nos espera, desvelando misterios ancestrales que conectan a esta nación con las narrativas bíblicas. La dispersión de los pueblos después de la Torre de Babel habría alcanzado las tierras lejanas de Filipinas. ¿Cómo se entrelazaron los linajes de Noé con los primeros habitantes de este archipiélago? Al explorar las Escrituras, encontramos en Génesis, capítulo 10, la llamada Tabla de las Naciones, que describe la descendencia de los hijos de Noé, Jafet, Cam y Sem. Los descendientes de Cam, en particular, migraron a diversas regiones, incluyendo lo que hoy conocemos como África y partes de Asia. Esta dispersión podría haber llevado a algunos de esos pueblos a navegar por los océanos, alcanzando las islas que forman Filipinas. La búsqueda de los orígenes de los filipinos nos lleva a explorar la historia de la navegación y la migración de los pueblos antiguos. Los negritos, considerados los primeros habitantes de Filipinas, pueden haber llegado al archipiélago hace miles de años, provenientes de otras partes de Asia. Olas subsecuentes de pueblos austronesios también moldearon la población filipina, trayendo consigo sus propias culturas y tradiciones. Entre estos pueblos, encontramos posibles descendientes de Cam, hijo de Noé, cuyas tribus se expandieron por vastas áreas del mundo. La influencia del animismo, hinduismo, budismo e islamismo en Filipinas también nos da pistas sobre las posibles conexiones bíblicas. La llegada de estas religiones trajo consigo nuevas culturas y tradiciones, que se mezclaron con las creencias y costumbres de los pueblos nativos. Los reinos islámicos gobernados por datus, rajás y sultanes, por ejemplo, demuestran la diversidad religiosa y cultural que se desarrolló en el archipiélago a lo largo de los siglos. Además de las influencias religiosas, el comercio con imperios como el Tang y Son también dejó su huella en la población filipina. La llegada de inmigrantes chinos, que se establecieron en el archipiélago y se mezclaron con la población local, contribuyó a la formación de la rica diversidad étnica y cultural que encontramos en Filipinas hoy. Al explorar estas conexiones históricas y culturales, podemos comenzar a trazar un panorama de los posibles orígenes bíblicos de los pueblos de Filipinas, desvelando los misterios que conectan a esta nación con las antiguas escrituras sagradas. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con tus amigos e inscríbete en el canal para no perder los próximos episodios de esta serie. La llegada de Fernando de Magallanes, un navegante portugués al servicio de la Corona de Castilla, marcó el principio de la era colonial española. En 1543, Ruy López de Villalobos, un explorador español, bautizó al archipiélago con el nombre de las Islas Filipinas, en honor al rey Felipe II de Castilla. La dominación española, ejercida a través de la Nueva España, comenzó en 1565 y sometió a Filipinas al dominio del Reino de Castilla, integrándolas al vasto imperio español durante un periodo superior a 300 años. En esa época, el cristianismo católico se consolidó como la religión predominante, y Manila se convirtió en el centro neurálgico del comercio transpacífico. La Revolución Filipina, desatada en 1896, coincidió con la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Tras la derrota de España, el territorio fue cedido a los Estados Unidos, y los revolucionarios filipinos proclamaron la Primera República Filipina. La posterior Guerra Filipino-Estadounidense consolidó el control del territorio por parte de los Estados Unidos. Esta hegemonía perduró hasta la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la recuperación de las islas por parte de los Estados Unidos, Filipinas logró su independencia en 1946. El país experimentó un periodo de turbulencia democrática, marcado por la superación de una dictadura de décadas a través de una revolución pacífica. Explorando la etimología del nombre Filipinas, durante su expedición en 1542, Ruy López de Villalobos homenajeó al príncipe de Asturias, futuro Felipe II, al bautizar las islas de Leyte y Samar como Filipinas. Con el tiempo, el nombre las Islas Filipinas pasó a designar todas las posesiones españolas en el archipiélago.
Anteriormente, los españoles utilizaban otras denominaciones para referirse a las islas de la región, como Islas del Poniente, Islas del Oriente y San Lázaro. Durante la Revolución Filipina, el Congreso de Malolos proclamó la República Filipina. Las autoridades coloniales estadounidenses adoptaron la designación Islas Filipinas, una traducción del nombre español. Con la promulgación de la Ley de Autonomía Filipina y de la Ley de Jones, los Estados Unidos comenzaron a utilizar el nombre Filipinas. El título oficial, República de Filipinas, fue establecido en la Constitución de 1935 como el nombre del futuro Estado independiente y se mantuvo en todas las revisiones constitucionales. La diversidad étnica de Filipinas es notable, fruto de influencias externas y de la fragmentación geográfica del archipiélago. De acuerdo con el censo de 2020, los mayores grupos étnicos del país son los tagalos, visayanos, ilocanos, cebuanos, iligainón, bicolanos y baray. Además de estos, el país alberga 110 grupos etnolingüísticos indígenas, como los Igorot, Lumad, Manyan y los pueblos indígenas de Palawan. Una minoría aborigen, descendiente de pueblos australoides, representa un vestigio de las primeras migraciones humanas desde África hacia Australia, posteriormente superada por otras oleadas migratorias. Los filipinos étnicos pertenecen a diversos grupos étnicos del sudeste asiático, clasificados lingüísticamente como austronesios, cuyas lenguas se encuadran en la rama polinesia. Aunque el origen preciso de la población austronesia sigue siendo incierto, se cree que los antepasados de los aborígenes taiwaneses introdujeron sus lenguas y se mezclaron con las poblaciones locales. Los grupos étnicos Lumad y Samabajau comparten afinidades ancestrales con pueblos austronesios, como los Tinimlabri del sudeste asiático continental. Además, las evidencias apuntan a una expansión desde el sur de Indonesia y Papúa Nueva Guinea hacia Mindanao, detectada en grupos como el Belaan y en la lengua Sangir. Inmigrantes provenientes de otras regiones del Imperio Español, especialmente de la América Española, llegaron a Filipinas. Un estudio geográfico nacional de 2016 reveló que los habitantes del archipiélago filipino poseen una composición genética con las siguientes proporciones: 53% del sudeste asiático y Oceanía, 36% del este asiático, 5% del sur de Europa, 3% del sur de Asia y 2% de América del Norte / América Latina. Los descendientes de matrimonios mixtos son conocidos como mestizos o tisoi. Durante el periodo colonial español, estos mestizos estaban predominantemente compuestos por mestizos chinos, mestizos de sangre, mestizos españoles y sus mezclas, conocidos como tornándose. Actualmente, los filipinos chinos están plenamente integrados en la sociedad filipina, siendo la mayoría descendientes de inmigrantes de Fujian. A principios del siglo XX, durante la era colonial americana, se estimaba que había alrededor de 1,35 millones de chinos étnicos puros en Filipinas, mientras que aproximadamente 22,8 millones de filipinos, alrededor del 20% de la población, tenían alguna ascendencia china, ya fuera de inmigrantes precoloniales, coloniales o del siglo XX. Durante el periodo colonial español, los filipinos mestizos representaban una porción considerable de la población contribuyente, alrededor del 5%. En comparación, una porción menor de la población, aproximadamente el 2,33%, estaba compuesta por filipinos mexicanos. En 2023, alrededor de 300.000 ciudadanos estadounidenses residían en el país, y se estima que alrededor de 250.000 estadounidenses, descendientes de americanos y filipinos, habitan ciudades como Ángeles, Manila y Olongapo. Otras minorías no indígenas relevantes incluyen a indios y árabes. Los filipinos japoneses, por su parte, incluyen descendientes de cristianos que huyeron de la persecución bajo el shogunato Tokugawa Ieyasu. El filipino y el inglés son los idiomas oficiales del país. El filipino, una versión estandarizada del tagalo, se utiliza ampliamente en la región metropolitana de Manila. Tanto el filipino como el inglés se emplean en el ámbito gubernamental, educativo, cinematográfico y mediático, así como en el sector empresarial. La mezcla de una tercera lengua local, con el intercambio de códigos entre el inglés y otras lenguas locales, principalmente el tagalo, es una práctica común.
La Constitución filipina permite la enseñanza opcional de español y árabe. Aunque el uso del español, que fue una lengua franca en el siglo XIX, ha disminuido, un vasto léxico de origen español aún permea las lenguas filipinas. El origen bíblico de los pueblos de Filipinas se puede rastrear hasta los descendientes de Jafé, uno de los hijos de Noé. Específicamente, la línea en cuestión es la descendencia de Tagarma, hijo de Gomer, quien a su vez es hijo de Jafé. Tagarma es considerado el patriarca ancestral de los pueblos filipinos, así como de otros pueblos asiáticos e indígenas de las Américas y Siberia. Además, los filipinos también tienen una conexión ancestral con Cam, otro hijo de Noé, más precisamente con una de las tribus descendientes de Cam, históricamente asociada con pueblos de piel negra. Esta conexión con Tagarma no se limita a la herencia genética, sino que también se manifiesta en las características físicas de los filipinos, como ojos almendrados y cabello oscuro. Tales rasgos indican un origen asiático, en consonancia con la descendencia de Tagarma. Es importante destacar que Tagarma es señalado como uno de los ancestros más remotos de los pueblos filipinos, pero no el único, lo que sugiere una ancestralidad diversificada que se explorará a continuación. La ancestralidad de los pueblos filipinos no se restringe a la línea de Tagarma, hijo de Gomer y nieto de Jafé. El tono de piel clara o brillante de muchos filipinos también sugiere una influencia de las tribus descendientes de Cam, conocidas como camitas. La combinación genética entre los descendientes de Tagarma, con sus ojos almendrados y cabello oscuro, y las tribus camitas, asociadas con tonos de piel más oscuros, resultó en la diversidad observada en la apariencia de los pueblos filipinos. Esta combinación dio origen al tono de piel clara o brillante de muchos filipinos. Además, el nombre Tagarma tiene una etimología que puede asociarse a roto o tirado, lo que se relaciona con la característica de ojos almendrados, tanto de Tagarma como de sus descendientes. El segundo padre ancestral de los pueblos filipinos es, sin duda, Cam. El tono de piel clara o brillante de muchos filipinos refleja la influencia camita, integrándose en la composición genética de los pueblos filipinos. Por lo tanto, los pueblos filipinos son el resultado de la combinación de las líneas de Cam y Jafé, específicamente Tagarma, y una de las tribus camitas. Esta combinación genética explica el tono de piel clara o brillante de muchos filipinos. En resumen, el origen de los filipinos puede rastrearse hasta Jafé, a través de Tagarma, y también hasta Cam, representado por una de las tribus camitas. El análisis, basado en el capítulo 10 de Génesis, evidencia cómo estas líneas contribuyeron a la formación de los pueblos filipinos. Si disfrutaste este vídeo, dale like, compártelo con tus amigos e inscríbete en el canal para seguir los próximos episodios de esta serie.